Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos, arrancamos la semana. Esto es Red de Salud, estamos en la televisión pública, como ustedes saben. Estamos en vivo, en una mañana realmente complicada para el tránsito, para los que vivimos aquí en Capital Federal y Gran Buenos Aires, les quiero avisar. Así que mejor se quedan en casa disfrutando del programa. Está lluvioso, el pronóstico del tiempo indica que va a haber lloviznas dispersas durante todo el día. Así que si tenés la posibilidad de quedarte en casa, haciendo o trabajando allí, quédate, vale la pena. Son las 9 en punto y la temperatura en estos momentos, la sensación térmica es de 11 grados 6 décimas, eso es lo que figura, pero realmente está fresco, destemplado. Si estás por salir, abrigate. A propósito de lo fresco y lo destemplado, hoy tenemos varios temas, entre ellos la bronquiolitis. Vamos a estar aclarando un par de cosas porque estamos en época de bronquiolitis. Casos que son absolutamente habituales en esta época del año, pero toda la información que vos necesitas saber respecto a la atención en los distintos centros de salud te la vamos a brindar en el día de hoy. Vamos a estar hablando también de un momento muy especial en la vida, del climaterio, de las distintas etapas de la menopausia, cómo llegar a este momento de la mejor manera posible. Estaremos hablando también de una nueva ley de salud mental, con un nombre muy complejo que voy a pasar por ahora, pero en un ratito vamos a estar profundizando al respecto. Y también una clase didáctica sobre el uso del preservativo. Muy, pero muy importante. Quédate ahí. Si no lo tenés a tu hijo, no la tenés a tu hija, de todas maneras, quédate vos para aprender a cómo poder transferir esta información que en general da miedo, da pudor, da vergüenza. Hoy te enseñamos cómo. Les recordamos a todos que la encuesta de la semana está en nuestro Facebook, pero me voy a ir con Sergio ya directamente, ¿no? Primero tenemos la nota de bronquiolitis, pero antes les quiero recordar que la encuesta de la semana está en nuestra página web, que es www.tvpublica.com.ar. Allí la pregunta que te hacemos es: ¿con qué frecuencia comes pescado? ¿Con qué frecuencia incluís el pescado en tu menú semanal? Arrancamos con el tema de la bronquiolitis, cómo encararlo, qué cosas saber en esta nota. Y el Hospital Garrahan está cumpliendo 25 años ahora en agosto de este año. Y en este tiempo se ha ido instalando en la comunidad como un referente nacional de atención de la más alta complejidad en pediatría. Es decir, el hospital garantiza sobre todo equidad, es decir, que quien menos tiene y más necesita encuentra en el hospital respuesta a lo que lamentablemente sucede, que los chicos también se enferman. Tengamos en cuenta que la bronquiolitis es una enfermedad que aparece todos los años, no hay todavía una vacuna que lo prevenga y que ataca sobre todo a los chicos más chiquitos, a los lactantes. La enorme mayoría de las bronquiolitis es simplemente que las vea el médico, que no le indique ningún tratamiento, que le dé pautas de alarma y que vuelva a su casa. Un porcentaje menor de pacientes necesita ser internado, fundamentalmente porque lo que necesita es aporte de oxígeno que no se puede hacer en la casa, ¿no? Entonces, esencialmente el tratamiento de la bronquiolitis es, como decíamos, sencillo, o sea, requiere de broncodilatadores, que en general se hacen por PAF. Por ahí es importante transmitirle a los papás esto también, que muchas veces tienen temor, ¿no? Hay una concepción de que el PAF es contraproducente para los chicos más chiquititos, que puede traer enfermedades del corazón. Esto no es así. Digamos, el profesional que receta los PAF sabe perfectamente a las dosis que hacerle y no produce absolutamente ninguna reacción adversa, ¿ah? Sino que justamente lo que busca el PAF es dilatar los bronquios. A veces sucede y ha trascendido que tenemos pacientes internados por ahí en los lugares que no sería lo ideal. Esto tiene que ver con otro de los valores que defendemos, que es que paciente que llega, paciente que se atiende. O sea, el valor a asistir y el derecho a la salud en el hospital se garantizan siempre. Pero lo ideal es que los pacientes consulten en el lugar cercano a su domicilio, a su médico de cabecera, en la sala cercana, en el hospital más cercano, y que eventualmente sea desde esos lugares que se deriven al hospital los casos más graves. El hospital tiene 510 camas y habitualmente esas camas están completas. Entonces
a veces compite el chico que tiene una enfermedad aguda, como en este caso sería la bronquiolitis, con, por ejemplo, cirugías programadas. Y la cirugía programada a veces puede reprogramarse, postergarse, pero otras veces no, tienen indicaciones. En el hospital se atienden muchos pacientes con cardiopatías que necesitan operación, chicos con cáncer, que lo ideal es resolver. Entonces, cuando compiten unos con otros, eso nos crea realmente una dificultad. Y reforzar este concepto de la responsabilidad social. Nadie pretende que ninguna mamá determine cuán grave es la bronquiolitis de su hijo, pero sí tener estas pautas de alarma. Por eso es que estamos recordando estos síntomas y estas pautas durante todas las semanas, para que ustedes sepan efectivamente cuándo asistir a la salita de primeros auxilios, al centro de salud más cercano, y cuándo realmente ir a un hospital de mayor envergadura que justamente puede trabajar con pacientes de otras características y evitar sacarle el turno realmente a pacientes que están más graves y que necesitan de ese momento muy específicamente, Sergio, ¿no? Es así. Y lo importante no es que la familia decida cuándo tiene que ir al hospital. Claro, la familia tiene que ir, claro, la familia tiene que ir, como decías vos y como decía en la nota, al centro de salud, al médico de cabecera. Ahí van a hacer el tratamiento. Aparte de ir hasta el hospital es una pérdida de tiempo también, si está lejos, para el tratamiento. Porque el tratamiento hay que empezarlo lo antes posible. Si tenés la salita a 2 cuadras de tu casa, anda a la salita. El tratamiento que te van a dar ahí es exactamente el mismo que te van a dar en el hospital apenas te atienden. Y lo importante es que ese médico que te atienda en la salita pueda discriminar de aquellos pacientes que necesitan de una internación, que puede ser inclusive en otro centro de salud, que no necesariamente tiene que ser el Garraham, claro. O no, o que se pueda volver a su casa tranquilamente. Cada salita depende de un hospital. Ese hospital depende de un distrito sanitario. Perfecto. Entonces, la salita, el médico de la salita lo va a recibir y le va a hacer el tratamiento. Si ve que el chico en ese lugar no puede seguir siendo atendido, lo va a derivar el médico al hospital que corresponda. Clarísimo, Sergio, gracias. Bueno, recordamos que tenés la posibilidad de consultarnos a través de nuestra página Facebook, que es www.facebook.com/Red de Salud. Allí llegan las consultas. Ahí escribió Analía Aranda, que cuenta que se le diagnosticó diabetes gestacional en el embarazo y pregunta si luego de que ya nació el bebé, si ella va a seguir siendo diabética o no. Sí. Y la mayoría de las veces no, es gestacional. Esto es porque las hormonas del embarazo compiten con la insulina, con la acción de la insulina. Entonces no entra azúcar dentro de las células. Una vez que nace el bebé y ya no están estas hormonas, ya la diabetes desaparece en la gran mayoría de los casos. De Igualmente, todas maneras es importante que se siga controlando. Exacto. Pero esto no quiere decir que vayas a seguir siendo diabética. ¿Tenemos otra consulta? No, Bueno, perfecto. por hoy. Entonces, les recordamos que hay una pregunta planteada para esta semana, Sergio, en la página web que es www.tvpublica.com.ar. Sí, y es ¿cada cuánto consumís pescado en tu dieta? Y las opciones son una vez por semana, una vez cada 15 días, una vez por mes o nunca. Perfecto. Bueno, es importante también que sepan que vamos a estar hablando de salud mental después de la pausa, vamos a estar hablando del uso del preservativo, esto que nos genera muchísimo temor, muchísima vergüenza y pudor a la hora de encarar con los más chicos o los adolescentes. Esto va a ser tema después de la pausa. Pero ahora me voy a acercar a la mesa porque allí se encuentra el doctor Eduardo De Piano, que es presidente de la Sociedad Argentina de Climaterio, porque el tema es la menopausia. Me acerco a la mesa. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Bien? Mucho gusto. ¿Cómo Igualmente. Estás? Bueno, ¿encaramos la menopausia de otra manera hoy en día? ¿Somos mujeres distintas? No, mujeres distintas no. Las mujeres son todas iguales. Mira. En principio desde lo biológico, teóricamente somos todas iguales. No, lo que pasa es que el climaterio, llamamos climaterio, ¿no es cierto?, a un periodo de la vida de la mujer que comienza con una serie de cambios en sus hormonas a partir más o menos de los 40, 45 años, ¿sí?, y que se prolonga hasta los 65 años. En la mitad más o menos, cuando la mujer cumple 50, 51 años, en término medio, en promedio en el mundo, se produce la menopausia.
¿sí? O sea, el climaterio es un periodo largo, Sí. en donde la menopausia es un momento, es el día de la última menstruación. La señora tiene su última menstruación, o tiene un día una menstruación, no sabe, por supuesto, que esa va a ser su menopausia, y entonces se pregunta, porque no le viene después, se pregunta cuándo voy a menstruar nuevamente. Si pasa un año sin menstruar y no intermedia ningún tipo de tratamientos de por medio, en ese momento puede decir, aquella menstruación que tuve hace un año fue mi menopausia. Fue la es un última. día Perfecto. puntual. Hablando de aquellas cosas, esto es un proceso natural que nos va a suceder a todas Así y que no reviste ningún tipo de gravedad para ninguna mujer. Simplemente forma parte de este proceso natural. Ahora, hay situaciones seguramente o hay síntomas que uno empieza a ver a lo largo de este climaterio que pueden ser motivo de consulta y que debe ser motivo de consulta. ¿Y cuáles son, por ejemplo? Bueno, la mujer, en principio, toda mujer debe hacer siempre un control y una consulta anual. Sí. En esta época de la vida, mucho más, ¿no es cierto? A diferencia de lo que se piensa, que A porque diferencia ahora de lo ya que los se chicos piensa. están crecidos, que No, ya no no, estén en el no. proceso de la maternidad, no. No. Dejo de ir al ginecólogo, error. No, claro, exactamente. No nos olvidemos que está primero la infancia, desde el nacimiento hasta los 12, 13, 14 años más Sí. o menos, que eso está en manos del pediatra, ¿verdad? Primero neonatólogo, después pediatra. Después está el especialista en adolescencia. Sí. Después, la mujer ya siendo adulta, va a pasar a manos del ginecólogo o eventualmente del obstetra si está embarazada, ¿verdad? Y a posteriori, cuando llega a eso de los 45 años, debe estar en manos de un ginecólogo especializado en climaterio y menopausia. No es lo habitual que todo el mundo esté especializado en climaterio y menopausia. La mujer sufre síntomas. Esos síntomas que pueden empezar primero con unas irregularidades de su ciclo. En vez de tener su menstruación cada 28 días, resulta que vino cada 21, cada 20, cada 35. Es mayor la cantidad de sangre menstrual, es menor, falta, desaparece, etc. Esos son los primeros síntomas que puede haber. Puede estar acompañado de otros síntomas que son, por ejemplo, la sensación de calor súbito, lo que llamamos tuforadas o lo que llamamos calorones, ¿no es cierto? Esa sensación de calor súbito es quizás lo más molesto para ella. Eso es un síntoma que la molesta mucho y que hace eventualmente que recién ahí a veces vaya a consultar cuando debería haber ido antes, Sí, ¿no es cierto? perfecto. Debería haber ido antes. Y por otra parte, no nos olvidemos que a partir de la menopausia, la mujer deja de tener una protección de su aparato cardiovascular, o sea, de su corazón, de sus arterias y de sus venas. ¿Por qué? Porque las hormonas de la mujer, los estrógenos, que son las hormonas de los ovarios, son protectores del aparato cardiovascular. Y son protectores de otra cosa, que es de la calcificación de sus Exacto. huesos. Entonces hay que prevenir, en principio, por su sintomatología, que cuanto más florida es, menos le va a resultar agradable a la mujer, y básicamente hacer una prevención de complicaciones futuras. O sea, no esperar hasta el momento de la menopausia, que me voy a enterar un año después, como usted bien nos Exactamente. dijo, sino a partir de que comienza el climaterio, que puede variar de acuerdo a las mujeres, pero que se Exacto. calcula alrededor de a partir de Entre los 40 y 45 años puede empezar. Empezar a trabajar sobre la prevención. Así es. Evitar estos factores de riesgo que pueden ser lo cardiovascular, entonces, y por otro lado, Lo óseo. Lo óseo. Hay otras cosas más, por supuesto. Digamos que Que vendría a ser la osteoporosis. Claro, a nivel óseo hablamos de lo que puede ser la pérdida de calcio. Esa Sí. pérdida de calcio puede terminar en una osteoporosis, ¿no es Sí. cierto? 2 de cada 4 mujeres la van a padecer. De manera tal que es una de las patologías, de las enfermedades, por llamarlo de una manera más comprensible, Sí. ¿no es cierto? Una de las enfermedades que hay que prevenir. Hay que Perfecto. prevenir, hay que hacer estudios y hay que dar o tratamientos o dietas o lo que fuese de acuerdo al caso.
Perfecto. ¿Qué pasa con este tratamiento de reemplazo hormonal que tanto debate ha traído en la comunidad médica? Porque hace algunos años, me acuerdo en mi madre, que inmediatamente se recomendaba el reemplazo hormonal y andaban con los parches pegados por las piernas o por otras partes. No, sí, el tratamiento de reemplazo hormonal tiene tanta vigencia actualmente como lo tuvo en otras épocas. Ah, perfecto. Sí, eso hay que aclararlo, tiene tanta vigencia ahora como antes. Lo que pasa es que ha habido, primero, no todo el mundo sabe indicar y aplicar un tratamiento de reemplazo hormonal. Y hay que hacer un muy buen estudio de la paciente. Pero realmente es el único tratamiento que le va a aliviar totalmente sus síntomas, le va a prevenir la osteoporosis y le va a prevenir, si lo comienza en el momento oportuno, que es inmediatamente después de su menopausia, le va a prevenir los problemas cardiovasculares. Perfecto. ¿Y cuándo está contraindicado o si está contraindicado? Tiene algunas contraindicaciones. O sea, toda mujer que tiene, por ejemplo, un tumor de mama, sí, que no se sabe qué es lo que de qué se trata, y no está estudiada lo debidamente, entonces ahí no se puede aplicar. Hay algunas otras enfermedades en donde está contraindicada. Pero bueno, todo eso está en manos del especialista en climaterio, del ginecólogo especializado en climaterio, que debe ser el que tiene que descartar todo eso. Y si no hay contraindicaciones, la mujer va a sentir un gran beneficio en el momento en que aplique ese tipo de tratamiento. Este beneficio, que es obviamente notorio para aquellas personas que están con tratamiento de reemplazo hormonal, ¿es necesario cuando la paciente tiene síntomas realmente desagradables, que se siente muy mal en ese momento, o básicamente es para todas, aquellas que se sienten muy mal o aquellas que no se sienten tan mal? No, no es para todas. No es para todas porque, por lo que decíamos, hay casos en que hay contraindicaciones, de manera tal que no es para todas. Pero puede comenzarse cuando empieza a tener los primeros síntomas la mujer, y de esa manera va a transcurrir todo ese periodo sintiéndose muy bien. Uno se da cuenta cuando ve a una paciente que viene sin tratamiento hormonal y está con muchos síntomas y vuelve en la siguiente consulta, no sabés vos la diferencia que hay en esa paciente. No sabés la diferencia que hay. Bueno. Pero bueno, eso lo tiene que determinar el médico especializado en climaterio. Conclusión, el médico tiene que ser la persona indicada para recetar o para trabajar sobre un tratamiento posible que existe. Existe, y te insisto, el médico especializado en climaterio. Perfecto. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por haber venido. Tenemos que hacer la primera pausa. Les recuerdo que después de la misma vamos a estar hablando de la Ley de Salud Mental, de este proyecto en el que se ha trabajado durante muchos años sobre tratar de generar espacio por fuera de los manicomios para aquellas personas que han estado en tratamiento durante largos años. Ya venimos, no te vayas. Un día llega a mí la calma, mi Peter Pan y amenaza. Aquí hay poco que hacer. Me siento como en otra plaza, en la de estar solito.